¿Qué pasa, maestrillos? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya fenomenal. Soy el MC Xavi Alfonso y en este vídeo vamos a entrenar un poco de táctica. Antes de empezar, sí que os diré que estos días estoy haciendo stream, jugando con vosotros, con la gente del chat, jugando torneos. Y también voy a colgar vídeos de aperturas, nuevos vídeos también de estrategia, en videojuego. Así que si queréis estar al tanto de cuando los subo, cuando juego en directo, seguirme sobre todo en Twitter, que es ahí donde subo los links y cuando aviso cuando voy a jugar en directo en Twitch. Y sin más, no me enrollo más, vamos directamente al tajo con el primero de nuestros problemas. Vamos allí. De acuerdo, ¿qué tenemos aquí? Una posición realmente complicada, pero que parece que deberíamos poder sacar ventaja. Tiene que haber algo, ¿no? Este rey aquí, en el centro del tablero, una torre ya apuntando hacia él, tenemos una torre en séptima también, además de que, bueno, eh, vamos a ver, por orden, ¿qué jaques podemos dar? Podemos hacer alfil jaque, por ejemplo, es lo primero que tenemos que pensar, cómo atacar ese rey. Después de alfil jaque, las negras únicamente, bueno, podrían taparse, pero vamos a ver qué pasa si simplemente hacen rey F8. Y ahí no acabo de ver, porque hemos de tener en cuenta que las negras acaban de jugar alfil G4, nos están clavando el caballo de F3, además metiendo presión con el caballo de 5. Entonces podrían hacer alfil por caballo y nos obligarían a comer de peón. No, y no solo eso, sino que además nos pueden comer el peón de D5 en cualquier momento. En este caso no, porque tendrían torre por caballo jaque y nos comeríamos la dama. Pero sí que a lo mejor podrían comer de caballo para después enrocarse. Entonces hemos de afinar aquí. Sí que es verdad que a simple vista debemos estar ya ganando, la verdad. Pero vamos a ver. Alfil jaque, rey F8 y lo dicho, ¿no? Tenemos esta clavada durísima y no parece que haya nada, ¿no? No parece que haya nada. A lo mejor tendríamos incluso que volver con el alfil E2 para que no nos doblasen en el peón. Entonces alfil jaque no sirve para nada. Vamos a ver entonces torre por caballo jaque. Rey por torre. Única jugada que tenemos que valorar realmente. No tiene sentido que el rey se vaya a F8 porque tendríamos una pieza de más. Entonces después de rey por, fijaros, se me ocurre utilizar que tenemos la torre en rayos X con su rey, ¿no? Después de torre por caballo, rey por, podemos comer N5 y pese que nos comen la dama, podemos meter una descubierta ahí con caballo por G6 jaque y ahí qué pasa, ¿no? Ahí qué pasa. El rey solo tiene dos opciones, que es venir a D7 o a F6. Si a D7, torre D7 sería mate, fijaros, el rey, porque el caballo cubre la casilla E8, el alfil cubre las casillas C7 y D8. Entonces, cuidado, puede ser esta la jugada, ¿eh? Vamos a ver, torre por caballo, rey por caballo, nos zampa en la dama, caballo por G6, jaque tanto con la torre como con el caballo, con lo cual una jugada como alfil E5 no es posible, porque también estamos dando jaque con el caballo. Entonces, rey D7, metemos torre D7 mate y rey F6, torre por caballo, rey por caballo, alfil por dama, caballo por G6, rey F6. Y estos ahí se nos escapa, ¿no? Porque tenemos un alfil jaque, pero se nos come el caballo, por ejemplo, y no, eso no pinta bien. No, eso no pintaría bien, no acabo de ver el mate ahí. Y si invertimos el orden ahí, por ejemplo, caballo por caballo directo, alfil por dama y caballo por peón. El rey no puede venir a F8 porque tenemos el caballo en G6. Estamos amenazando torre por caballo, mate. Si alfil E5 para taparse, hacemos la torre de B7 por caballo, mate también, porque recordemos que a F8 no puede venir y a D8 tampoco se puede mover. Y eso sería mate imparable. La verdad, no pueden parar las negras el mate, con lo cual, pues ya lo hemos encontrado. Vamos a ver. Caballo por alfil por dama, caballo por peón. Vamos a ver qué pasa con peón por caballo. Comemos con esta torre, rey F8, comemos, sigue. Ah, fijaros. Caballo por caballo, alfil por dama, caballo por peón, nos comen. Comemos con esta torre, ya tenemos las dos torres en séptima. Rey F8, torre por peón. Rey G8, torre por alfil, jaque.
vuelve a F8, traemos la otra torre y cuando hace rey de 8, ahora sí que sacamos el alfil y entonces eso sí que sería mate con tomate. Muy buena posición, vamos a verlo. Caballo por caballo, alfil por dama. Desde luego, si aquí en lugar de alfil por dama nos juegan alfil por caballo, pues nos zampamos ese alfil y tenemos, si os fijáis, pieza de más, ¿no? Entonces, esa no es posible. Tienen que jugar alfil por dama, perdón, tengo un caballo aquí, y ahora caballo por peón. Y esta es la idea. El rey no se puede mover. Si alfil E5 para tapar la columna, torre por caballo sería mate, con lo cual se tiene que comer este caballo y después de torre por... Si aquí sería mate, mate otra vez, así que rey G8, comemos y se va escapando, pero hasta que no tiene más escapatoria, ¿no? Esto sería mate. Muy bonito, la verdad. Vamos al siguiente. Vamos allá. A ver, que se me ha girado el tablero. De acuerdo, juegan negras y ganan. Bueno, aquí realmente tenemos que percatarnos de que la posición del rey enemigo es bastante débil. Pese a que esté rodeado de torres y de la dama, creo que podemos capitalizar, ¿no? en ese hecho. Entonces, tal vez un dama jaque o torre jaque son las primeras jugadas que hemos de pensar. Torre jaque no tiene sentido porque nos dejamos la torre simplemente. Entonces, ¿qué pasa con dama jaque? Se tapan y tampoco pasaría nada ahí, ¿no? Porque de nuevo no tenemos torre jaque, porque nos la comen y no serviría para nada ese jaque. Tendríamos que probablemente volver o hacer dama H2, pero no habríamos sacado nada. Así que, claro, fijaros, si hiciéramos dama jaque, por ejemplo, si esta dama estuviera aquí, olvidar las torres, si esta dama estuviera en F3, si hiciéramos jaque, las blancas solo pueden taparse, entonces nos zamparíamos esa dama. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que eso pase? Pues, como ya habréis imaginado, torre F3 parece una buena jugada. Pues, dama por torre, dama jaque, se tapa y nos comemos la dama, con lo cual ganaríamos la partida. Entonces, dama por torre no es posible. ¿Qué pasaría con dama D2 si este es el tema? Pues que hacemos jaque, rey G1 y ahora dama H3 jaque. Al quitarse la dama de E3 podemos dar el jaque en H3 y después de torre G2 o rey E1 nos comeríamos el peón de D3 dejando la posición muy complicada para las blancas. Fijaros, como hemos dicho, dama por torre no es posible por dama jaque y dama por dama, con lo cual después de dama E2 jaque, un poco de triangulación, nos comemos el peón de D3 y las blancas solo pueden ir a E1 porque si no les va a venir un jaque tanto de una torre como de la otra. Por ejemplo, si dama F4, dama jaque seguido de torre jaque sería pieza de torre de más, con lo cual dama F4 no es posible, tienen que venir a dama E1. Y aquí hay distintas posibilidades. Está claro que ya tenemos la ventaja porque fijaros cómo ha quedado esta dama aquí. El rey sigue, tenemos la torre clavada, el rey sigue ahí muy escondido. A mí me gusta torre C4, amenazando torre por peón. Y en ese caso ganaríamos la partida prácticamente en el acto. Y bueno, aunque nos pueden dar un jaque, simplemente rey A7 y nos vamos a comer este peón. Y probablemente acabemos ganando a una torre pegando mate. Vamos con el siguiente. De nuevo se me gira el tablero. No sé por qué. Juegan negras y ganan. Las blancas acaban de jugar torre B1, lo cual tiene mucho sentido para quitarse de esta diagonal. Muy peligrosa. No obstante, aquí se huele, ¿no? Se huele que tiene que haber algo porque este caballo está colgando al no tener el peón de B para defenderlo. Por ejemplo, si quitáramos estos dos caballos, pues el caballo de C3 nos lo comeríamos al curry, ¿no? Y por otro lado, no solo eso, sino que la torre está también colgando, entre comillas. Es una pieza colgante porque está defendido por otra pieza. Si habéis visto los vídeos anteriores, cuando una pieza mayor está defendida por otra pieza mayor, si distraemos, en este caso al caballo, nos podríamos zampar esa torre. Con lo cual, yo creo que hay un tema bastante claro aquí. Primero de todo, lo primero que se nos pasaría por la cabeza quizás sería apartar la dama. Lo que tampoco nos dejaría en mala posición, pero les dejaríamos opciones a las blancas de reagruparse y al final pues tendrán más ventaja de espacio
aunque tampoco pasaría nada, ¿no? Lo que pasa es que hemos de aprovechar los errores de nuestro rival. En este caso, lo dicho, las piezas colgantes hemos de capitalizar en ello e intentar sacar ventaja directamente. Si podemos ganar en 15 jugadas, ¿por qué ganar en 40, ¿no? Entonces, lo primero que hemos de pensar es dama por torre, por ejemplo, no tendría mucho sentido porque después de caballo por dama no, no obtenemos nada, no tiene ningún sentido. Dama por caballo, más de lo mismo, nos pueden comer tanto de dama como de caballo y no habríamos conseguido nada. Y entonces hemos de pensar caballo por caballo. Y me diréis, ¿qué pasa si torre por dama? La clave es que el caballo desde E2 defiende o ataca la casilla C3. Entonces, en combinación con el alfil, nos estamparíamos ese caballo de C3 y fijaros, la dama está clavada por está en medio del rey, ¿no? Entonces ahí recuperaríamos la dama. No obstante, hemos de ver que nos quedemos con pieza de más realmente ahí. Por ejemplo, caballo por caballo, torre por dama, caballo por torre por dama, alfil por caballo. Y ahí, pues varias opciones. Pueden hacer dama por alfil y a caballo por dama quitan la torre a B3 y nuestro caballo justo se escapa por A4, B6. Con lo cual nos quedaríamos, si os fijáis, habríamos cambiado este alfil por estos dos caballos. Con lo cual tendríamos un caballo de más. ¿Qué otras opciones tiene? De caballo por torre por dama, caballo por torre por dama, alfil por. La otra opción sería comer en el caballo de 2, después alfil por dama, rey por alfil o alfil por alfil, y después nos comeríamos, si os fijáis, la torre queda colgando en B4. Entonces ahí tendríamos torre de más. Entonces esa tampoco la pueden hacer. Veamos de nuevo, caballo por torre por dama, alfil por. La otra opción sería quitar la torre directamente, por ejemplo a B3, pero después de alfil por dama jaque, rey por, volvemos el caballo vuelve a D5 y de nuevo nos quedamos con pieza de más. Entonces, torre por dama no nos la pueden hacer después de caballo por caballo. Vamos a pensar, si comen de caballo, ¿qué pasa? Imagino que ya lo habréis visto, la torre está colgando, ¿no? Entonces caballo por caballo tampoco es posible. Y si rey por caballo o dama por caballo, nos comeríamos este caballo de C3 que queda en el aire. Con lo cual, caballo por caballo es la jugada. Como decíamos, si torre por dama, alfil por caballo, y ganaríamos pieza. Voy a mostrarlo, torre por dama, alfil por. Si rey por caballo, alfil por dama y después nos acabamos comiendo esta torre. Si quitan la torre ahora, alfil por dama, ostras, ¿qué ha pasado? Rey por alfil y el caballo vuelve a salir por D4. Si os fijáis, tenemos 3 piezas menores contra 2, con lo cual ya tendríamos la partida prácticamente ganada. Vamos al siguiente. Esta es una posición bastante típica, la verdad es que la he visto en algún libro y en muchas webs de estos de entrenar táctica. No obstante, no es tan... Una vez la sabes es muy sencilla, pero cuando estás en la partida no es tan fácil que se te ocurran estas cosas. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Para empezar, parece una posición que las negras tienen el dominio total, ¿no? Porque tienen un caballazo en E4, nuestro alfil de B2 no solo no está haciendo nada, sino que además está clavado, no se puede mover porque nos comerían la torre de B1, no podemos mover la torre porque nos comerían el alfil de B2. Y lo mismo pasa con la dama porque está en la defensa, ¿no? Tenemos la torre y la dama defendiendo el alfil, con lo cual están a expensas de ese alfil, no se pueden mover. Y el alfil tampoco lo podemos quitar porque nos cae la torre de detrás, ¿no? Entonces, realmente sería una posición complicada para las blancas. Entonces hemos de buscar una desesperada, ¿no? Y como siempre, lo primero que hemos de hacer es pensar en los jaques posibles. En este caso solo tenemos uno, dama H6 jaque, que realmente no llevaría nada, ¿no? Nos comen la dama y pues, tal vez tenemos un jaque después, pero vuelven a G7 y no pasa absolutamente nada. Lo único que se me ocurre, fijaros, si hiciéramos dama jaque, rey por, y pudiéramos dar un alfil jaque ahí, el rey tendría que venir solo a estas casillas y después con un H4 y alfil E2, el rey se quedaría sin casillas y daríamos mate con el peón y los dos alfiles. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esa posición? Fijaros que muchas veces, para resolver estos problemas o resolver estas situaciones, es imaginarnos
¿qué pasaría si, en este caso, qué pasaría si pudiera dar un jaque en F8? Y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer para que se dé esa situación, ¿no? Y en este caso, si no lo habéis visto ya, pues parece alfil A3 bastante clara, aunque después de torre por torre parece que nos estamos dejando una torre y encima nos atacan la dama. Y por ejemplo, alfil A3, torre por torre, tal vez podemos pensar primero alfil F8 jaque, porque rey por entramos con la dama en H6, pero después de rey G8 no tenemos absolutamente nada, hemos perdido un alfil y una torre y no vamos a dar mate ni siquiera tenemos jaques ya en esa posición. Entonces alfil A3, torre por torre, hemos de dar jaque primero con la dama y después de rey por única, porque si rey F7, fijaros, tenemos el alfil en A3, teníamos un dama F8 mate. Fijaros la geometría, ¿no? Entonces, alfil A3, torre por dama jaque, rey por dama y alfil jaque. Con lo cual el rey únicamente puede venir a G5 o H5 y es lo mismo con un orden invertido. Si viene a G5, hacemos primero jaque y después alfil E2 jaque y el rey no se podría escapar. Y si viene a H5, haremos primero alfil jaque, después de rey G5, H4 jaque mate. Vamos a ponerlo en el tablero. Fijaros, si rey F7, dama F8 sería mate, con lo cual tienen que comer, están obligadas. Después de alfil F8, pues es que el tema es que no se pueden tapar contra los jaques del alfil. Entonces después de rey G5, por ejemplo, H4, tanto rey G4 como rey S5, alfil E2, y fijaros, ese alfil, ese rey está totalmente indefenso. Tienen las negras mucho material de más, una dama y una torre de más limpios. No obstante, aquí se demuestra la importancia de la situación del rey en el ajedrez, ¿no? Si el rey está desprotegido, por mucha dama de más que tengas, puedes perder la partida y quedarte con cara de qué ha pasado aquí, ¿no? Vamos de nuevo con la siguiente. De acuerdo, las blancas acaban de jugar a 3. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, hemos de percatarnos la débil posición del rey blanco, ¿no? Nuestro rey también es débil, no obstante, tenemos mejor desarrollo. Sí, tenemos calidad de menos, fijaros, tenemos un caballo por una torre. Pero este caballo ahora mismo es una amenaza bastante mayor que no la torre de H1 o la torre de A1. Entonces, hemos de aprovecharlo, porque si, por ejemplo, jugáramos una jugada como caballo por alfil o caballo C6 y jugáramos lentos, seguimos teniendo algo de compensación porque el rey está muy mal, pero si dejáramos a las blancas recomponerse un poco, nos quedaríamos en un final con calidad de menos que probablemente perderíamos. Entonces, vamos a ver si podemos aprovechar la debilidad del rey blanco, ¿no? Fijaros además, si este caballo no estuviera, ese rey no se puede mover. Entonces, imaginemos que las damas no estuvieran en el tablero, un caballo B3 jaque sería de hecho mate, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distraer a esta dama para que nosotros podamos dar un caballo B3 jaque que de nuevo sería mate, ¿no? Hemos de distraer a esta dama de esta diagonal, o de esta casilla en concreto, ¿no? B5, por ejemplo, las blancas pueden comerse el peón y realmente no parece, tal vez un dama jaque. Podría ser. Sí, B5, si peón por dama jaque, el rey se puede venir por E2, pero después de caballo por alfil jaque tiene muy mala pinta para las blancas realmente. Entonces B5 es una posibilidad, pero dama 6 jaque me molesta un poco más, porque después, fijaros, con el alfil de F3 nos puede causar muchos problemas. Entonces B5 no es la jugada. Solo hay otra forma de distraer esa dama, y es jugando dama 5. Jugando dama 5, si dama por dama, lo dicho, caballo B3, mate. No es que nos comamos la dama, no, es que caballo B3 sería mate. Recordamos que ese rey no se puede mover gracias al control de la columna y de la diagonal. Desde luego, si las blancas jugaran algo como B4, pues nos comeríamos la dama. Y en caso de B3, dama C3, mate. Dejarían esta casillita para nuestra dama. Con lo cual,
Dama 5 parece ser la jugada. ¿Podrían intentar un alfil por B7 a la desesperada? Después de rey por alfil, estamos en las mismas, ¿no? No sirve para absolutamente nada. Con lo cual, dama 5 es la jugada. Lo dicho, si dama por dama, caballo B3, jaque mate, un jaque muy bonito. De nuevo, entregamos una dama para pegar mate. Y vamos ahora sí a la última posición. La posición, yo creo, la más normal que hemos tenido en el día de hoy. Parece un ataque normal sobre el flanco del rey. Y vamos a ver. De acuerdo, de momento veo que tenemos un peón de menos. Sí que es verdad que tenemos el caballo. La verdad es que tiene pinta de que tenemos que tener algo, ¿no? Fijaros, el alfil apuntando a H6, el caballo en E7 que en algún momento puede venir a F5, o si este caballo no estuviera, podríamos hacer un caballo G6 jaque porque la torre estaría colgando. Las torres las tenemos bien ubicadas, con lo cual algo debe de haber, no se vuele. Cuando tienes posiciones así, lo hueles. Por ejemplo, una jugada entre comillas tonta como caballo de 5 hemos de vigilar porque las negras también podríamos jugar un dama por peón y empezar a molestarnos por aquí. Si se nos acaban comiendo los peones y nosotros no pegamos mate, pues obviamente perderemos. Entonces vamos a pensar como siempre los jaques, ¿no? Dama S7 jaque, que en este caso no tiene ningún sentido, en esta no parece que vayamos a entregar la dama, como las dos anteriores. Entonces, vamos a ver el otro jaque, sería caballo G6 jaque, en este caso perdería la partida también, porque pueden comer con el caballo de 5 y ahí no tendríamos nada. Entonces, ninguno de los dos jaques nos sirve. Ahora vamos a las capturas. ¿Qué capturas podemos hacer? Pues dama por peón, dama por caballo o alfil por H6. En un vistazo rápido se puede ver que la única que tiene validez o la única que vale la pena perder el tiempo o invertir el tiempo pensando es alfil por H6, ¿no? Si dama por, pues nos comen, bueno, perdemos la dama y no tenemos absolutamente nada. Con lo cual, alfil por H6. Primero de todo, ¿qué pasa si nos comen ese alfil, no? Peón por alfil, pues claro, dama jaque, rey H7 y ahí caballo F5. Y después de dama jaque y caballo F5, si os fijáis, estaríamos amenazando mate tanto en G7 como en H6 y sería mate imparable. Con lo cual realmente las negras no nos pueden capturar ese alfil de H6. Entonces, ¿qué podrían hacer las negras para molestarnos ahí, no? Por ejemplo, caballo G6 atacando a nuestra dama no sería buena por caballo jaque y cuando nos comen, comemos la torre de F8. Entonces el caballo realmente no lo pueden quitar las negras. No sé yo que no se me acaba de ocurrir. Por ejemplo, si G6 atacando la dama, ahí tendríamos dama jaque y después alfil por torre, incluso, mate directamente G7, entonces G6 no tiene ningún sentido. ¿Y si las negras no hicieran nada? Pongamos que nos hacen un dama por B2, por ejemplo, o... Vamos a ver... Si intentan defender con dama E6, intentando traer la dama a la defensa, de nuevo tenemos dama por dama y a peón por torre jaque, ganaríamos torre la partida, con lo cual tampoco pueden venir con dama E6 a la defensa. Entonces imaginemos que nos comen el peón de B2, preguntando, bueno, vale, me comes en H6, pero ¿y ahora qué? Si yo no hago nada, ¿qué haces? Pues imagino que ya lo habréis pensado, simplemente nos comemos el de G7 también con jaque, después de rey por alfil hay el mismo tema, ¿no? Dama jaque, seguido de caballo F5, y tendremos mate tanto en G7 como en H6. Vamos a ponerlo, peón por, y después de dama jaque, rey H7, caballo F5, si os fijáis, tenemos estas doble amenaza de mate que es imparable, ¿no? O paras uno o paras el otro, pero no puedes parar los dos. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas nuevas, como por ejemplo cómo entregar la dama para pegar mate. Siempre importante el tema de distracción, ¿no? Cuando una pieza pesada es la que defiende una debilidad, si distraemos esa pieza de la defensa, ahí está la clave de ganar la partida, ¿no?
Sin más, como siempre, espero que os haya gustado y si os ha gustado, no dudéis en dejar un like y comentarme qué os ha parecido. Gracias, hasta la próxima.